Tres. Bueno, nuevamente estamos con el conversatorio que nos corresponde en el día de hoy. Hoy tenemos dos invitados, como siempre, de la mayor calidad en los temas que estamos tratando en cada uno de estos conversatorios. Ya el día de hoy hemos adelantado acerca de cómo es que la competencia se desarrolla y cómo a veces el aspecto competitivo no es el mejor para el ser humano porque pues siempre hay un ganador, después hay un perdedor y el perdedor siempre sale a veces un poco triste y el ganador pues tiene que ganar al siguiente día y tal vez el concepto de competencia no es el que mejor le esté dando una alegría al ser humano sino lleno de frustraciones. Hemos avanzado también de como algunos aspectos económicos en cómo está basado y en qué economistas está basado el derecho de la competencia o el derecho antimonopolio y hemos llegado a algunas conclusiones y es mejor llamar todos estos conversatorios como un derecho al limpio mercado más que al libre mercado o al desleal mercado. Es un limpio mercado lo que pues ahorita viene después de toda esta crisis. Los últimos dos conversatorios han tenido que ver con el tema de ayudas estatales. ¿Qué es una ayuda estatal? Una ayuda estatal son algunos beneficios o salvamentos que está dando el Estado a unas empresas. Esos salvamentos tienen un orden también constitucional y es que deben ser no discriminatorios, pues porque ahora en este instante pues hay que ver que sectores económicos es que el Estado quiere verdaderamente salvar y cómo va a ser ese comportamiento del Estado como tal. Así tuvimos a dos empresarios, un empresario español y un empresario también de Medellín, que nos pudieron decir bajo estos conversatorios ellos qué necesitaban y para qué necesitaban la plata. Nos hablaron también de la tasa de intermediación bancaria, pues cómo consideran que es un poco alta hoy en día en Colombia comparada con las tasas que están en Europa o en Estados Unidos. Y después, en el anterior conversatorio tuvimos un experto constitucionalista y también alguien del Consejo de Estado que nos ayudó a descifrar cómo son las acciones hoy en día en materia de ayudas estatales, llegando a la conclusión que no es la Superintendencia de Industria y Comercio la competente, sino que es el contencioso administrativo en todo lo que sea reglamentario de los decretos ley que han salido y la Corte Constitucional en todo lo que tenga que ver con decreto ley. Pero básicamente, ¿por qué en materia de competencia en el contencioso? Porque es que estamos viendo cómo últimamente el contencioso se está acercando al derecho de la competencia y cómo el derecho de la competencia se convirtió, fue un asunto de abogados administrativistas, porque de alguna manera es donde se va a decidir si la superintendencia se equivocó en sus decisiones, es decir, la última instancia y la autoridad superior en materia de antimonopolio y de competencia hoy en día es el Consejo de Estado, que es la última instancia en materia de decidir si la superintendencia sustancialmente actuó bien o actuó mal, lo mismo desde el punto de vista procesal. Entonces, siguiendo con esa línea que hemos venido con las ayudas estatales, vamos a continuar en estos conversatorios con un punto en particular y es el tema de las licitaciones y de la colusión en licitaciones que muchas veces se presenta en nuestros países y con eso pues ya podemos centrar el tema y llego al tema de hoy y es que nos acompañan dos personas para mí de la mayor importancia en los temas. El primero de ellos es Juan Pablo Estrada. Juan Pablo Estrada es un abogado altamente reconocido en materia de derecho contractual administrativo, pero también tiene el ejercicio de su profesión en diferentes áreas. Juan Pablo hace parte de esos que yo llamo el ejército de amigos con el cual yo cuento y es una persona con la cual hemos tenido la oportunidad de discutir agradablemente muchos temas y por eso lo he invitado en el día de hoy porque Juan, no obstante su corta edad, es uno de los abogados que más conoce el tema de contratación administrativa, con estudios en el extranjero y hace parte también de nóminas de diferentes universidades donde dicta la materia. Desde ahora muy agradecido con Juan, que nos acompaña en el día de hoy. Por otra parte, tengo también a María Andrea Calero, que de alguna manera pues también la vida me ha dado la oportunidad de conocerla. Es una persona que también tiene unos amplios estudios y tiene una carrera académica también, no obstante su juventud, en diferentes áreas y pues se desenvuelve
muy bien desde el punto de vista de derecho electoral, dado que fue magistrado auxiliar de la sala del Consejo de Estado donde se fallan asuntos electorales. ¿Por qué? Se preguntarán, tenemos a estas dos personas combinado el derecho electoral con la colusión en licitaciones. Es porque de alguna manera en el mundo se ha atado la colusión en licitaciones al punto electoral, dado que muchas veces no se ven los aportes a las campañas como donaciones, sino que algunas veces se están viendo como inversiones. Y desde el punto de vista contable es muy diferente la donación a la inversión, porque la inversión deja una cuenta por cobrar o un rendimiento. Y eso es lo que vamos a intentar debatir hoy de una manera simple, sencilla, con estas dos personas que nos acompañan en el día de hoy. Estamos trabajando para hacer simple el debate con un caso que yo les mandé con antelación, pero vamos a ponerlo nuevamente. Laura, podemos poner el caso nuevamente en pantalla, lo leemos, hacemos las preguntas y con eso comenzamos a conversar con cada uno de ustedes y les agradezco muchísimo nuevamente la presencia. El tema de hoy es clientelismo, derecho electoral, colusión en licitaciones y ayuda estatal. De la mayor algidez el tema de hoy. Caso, Giovanni es emprendedor y quiere un escenario limpio donde pueda hacer empresa. Alexa, su amiga de colegio, se ha lanzado para el cargo de alcalde en la ciudad de Juárez. Por la cercanía, él ve una oportunidad de negocio y de ayudar a la región y sabe que si ella gana, él puede ser la persona que se convierta en el constructor del polideportivo de la ciudad. Por ello, él ha decidido darle un paquete con dinero a Alexa para que ella compre camisetas para la campaña de la alcaldía. Alexa ganó. Ella piensa que Giovanni es divertido y colaborador. Además, es necesario darle la oportunidad, pues fue generoso. Y le ordena al encargado de ese proyecto que abra la licitación y que se la gane Giovanni. Se preguntan, ¿cualquier donación a una campaña debe ser reportada? ¿Cómo puede detectar los competidores de Giovanni que el negocio ya está decidido? ¿No es mejor no hacer licitación y contratar de forma directa por un estudio de precios fijos sin competencia? Cuarto, los precios ofertados no serán altos si dan para pagar la coima, comisión o donación. Vamos de una vez a hacer todas las preguntas y vamos conversando con los dos poco a poco y comienzo con Juan Pablo dándole las gracias por estar acá y básicamente con lo siguiente, Juan, dado que en la licitación efectivamente hay una competencia y que la gente intenta competir, a veces no será mejor que el Estado tenga fijos los precios y ya con los precios nos descargamos mucho de que hayan precios excesivos y alcance para las coimas cuando a veces existen. Si ya el Estado fijó un precio donde la utilidad es razonable y si la utilidad es razonable no alcanzaría para pagar las coimas, con los buenos días y con ese paisaje verde que está a su espalda, los saludo, Juan. Mauricio, muchas gracias, muy elogiosas sus palabras. Un saludo a mi compañera de panel, muy interesantes estos debates. A ver, yo creo que voy a primero plantear dos consideraciones en torno al caso, que me parece interesante y es, seguramente nuestra experta en derecho electoral no lo precisará ahora. El solo hecho de que una persona natural decida participar en política de forma activa, contribuyendo a la campaña de un candidato, no puede ser objeto de reproche por nuestro ordenamiento jurídico. De hecho, ha sido reglamentado y regulado y hay normativa que se ocupa en extenso sobre el particular. Hasta ahí el escenario hipotético del caso de la ciudad de Juárez no nos pondría en ninguna situación que demandara un mayor análisis, más allá de si se reportó esa donación, de si estuvo dentro de los topes, etcétera, que no son materias que yo maneje. Pero el segundo escenario sí, desde luego, retrata una práctica que, como usted lo ha señalado, se ha enquistado de mala forma y para desgracia de nuestra sociedad, y es que quienes se aproximan como ciudadanos amigos de un candidato, mostrando simpatías políticas, la mayoría de las veces acomodadas, y hacen contribuciones, siempre están pensando en cobrar esa contribución, en que de allí se va a derivar una retribución casi que automática por haberle ayudado al candidato. Y el problema es que en el caso que usted plantea, pues la alcaldesa de la ciudad de Juárez está dando una instrucción que es absolutamente ilegal,
que es la de que su jefe de contratos o su jefe de oficina jurídica o a quien esté encargado de la estructuración de un proceso de selección lo oriente o lo dirija para favorecer a un interesado. Eso automáticamente en el escenario del derecho que usted maneja y en el que es experto de la competencia, pues está generando una alteración libre de esa competencia, y en el escenario contractual, desde luego que está incluyendo y dando lugar a una violación severa de los principios rectores de la contratación pública, uno de los cuales se traduce en varias manifestaciones, es el principio de igualdad, entendido como que todo aquel que esté en capacidad de prestarle o suministrarle un bien o servicio al Estado pueda competir en condiciones iguales con los demás que tengan esas mismas características. Ahí hay que hacer hincapié en algo muy importante. Igualdad en la contratación pública no es que todo Colombia pueda participar de un proceso de escogencia de contratistas. Es que todos aquellos que cumplan unas definiciones mínimas que ha fijado el Estado en las normas generales y en las reglas particulares que son las contenidas en los pliegos de condiciones, puedan entrar en esa competencia en franca lid. Y lo que está ocurriendo es que la alcaldesa está dirigiendo el contrato y hay que preguntarse cómo lo hace. Pues necesariamente habrán que ponerse ciertas exigencias de lo que se ha denominado primero en el argot popular, y ya es curioso, pero incluso en el lenguaje de conferencia se usa los famosos pliegos sastre o pliegos hechos a la medida. Es muy fácil entonces que este contribuyente en la campaña, previa instrucción de la alcaldesa de Ciudad de Juárez, se reúne con los equipos estructuradores de la alcaldía, a veces de manera subrepticia, otras de manera muy folclórica, dependiendo de la latitud de nuestra geografía, y dice qué condiciones particulares pueden poner que solo él cumpla o que solo él cumpla de mejor manera. Y con eso se genera una apariencia de legalidad de un trámite con convocatoria pública, con una supuesta libre concurrencia. Incluso se llega en esa farsa a que ese mismo donante de la campaña tenga otras 2 y hasta 3 firmas que presenta al mismo proceso. Los presenta con ofertas defectuosas, con ofertas que no subsana, para que a la postre, ante los ojos de la opinión, de un medio de comunicación, incluso un organismo de control, hubo un proceso de selección, hubo pluralidad de oferentes y él en franca lid ganó. Cuando lo que ocurrió es que hubo y se consolidó un fenómeno de colusión en una licitación, en donde más que coluirse, porque aquí no hay otro proponente o a veces se usa el otro proponente para tratar de dar la apariencia de legalidad, aquí lo que hay es un pliego dirigido y desde luego una burla al sistema de compras públicas y al proceso de selección de contratistas. Ese, digamos, es mi primera aproximación al caso. Ahora, vienen otras preguntas que usted plantea y es su gran como hipótesis de que si no sería mejor ahorrarnos esa farsa. Entre comillas, usted dice, ¿por qué más bien para evitar ese problema no se hace una definición de precios? Hay distintas modalidades de escogencia de contratistas. En el caso que usted plantea, habla de una licitación pública, en donde el precio no va a ser el único criterio de escogencia objetiva. Pero hay otras, como la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización, que se hacen a través de un proceso de selección abreviada por subasta inversa. Tiene también muchos críticos, pero ha sido una aproximación a la alternativa que usted fija. Pero la suya es novedosa. Usted lo que dice es que el Estado debería era hacer un estudio de mercado, definir unos precios y con ese precio que tiene consultar el mercado y comprarle al que le dé el mejor precio. Yo soy un poco enemigo de una fórmula en donde el precio sea el único criterio de escogencia. Yo pienso que a veces la sabiduría popular acierta mucho y lo barato sale caro. Y en algunos casos la combinación de precio debería estar acompañada de garantía, por ejemplo, en características uniformes, de experiencia en asuntos similares en licitación. Pero sin duda, todo esto se va a resumir en algo, que pienso que para el debate, y aquí cierro, porque no fueron las damas primero, porque los últimos serán los primeros, y es el gran problema en la compra pública, y lo retrata su casuística, no está en las flechas, está en los indios. O sea, con cualquier norma de las que ha estado vigente desde que yo intervengo en tramitación de contrataciones, primero como funcionario y luego como asesor, se puede hacer un proceso transparente, recto, pulcro, respetando los principios, buscando la satisfacción del interés general y respetando la normativa. Pero con las mismas normas,
el funcionario que quiera hacer un proceso acomodado, amañado, torticero para favorecer a alguien, también lo puede hacer. Entonces pienso que lamentablemente estamos pasando por un tema de moralidad administrativa, de ética, de valoración de lo público y de las personas que usan mal las herramientas que la normativa les ha dado. Esa es una primera aproximación al caso para no sentarme indefinidamente en el uso de la palabra. Tranquilo, Juan, porque le voy a hacer una contrapregunta, porque todo lo que usted ha dicho es muy interesante y yo sé que María Andrea nos espera con paciencia y adicionalmente porque el tema de ella es bastante grueso también. Juan, yo he visto que en algunos estados o países andinos o del derecho romano germánico han hecho algo que en Colombia también hicieron, que es algo como Colombia compra eficiente, y es que ya hay unas personas que se pueden apuntar y que se busca que los precios no sean tan caros dentro de un mercado. A mí desde el punto de vista de mi ignorancia, porque es puro problema de ignorancia, es que yo lo que percibo es que los contratos administrativos dejan una buena utilidad, porque dicen que el mejor contratista es el Estado, siempre paga, siempre tiene la plata, algo así, ese es como el dicho popular. Pero cuando de la utilidad quedan remanente para pagarle a un tercero que ayudó, bien sea un funcionario público o otros terceros que van a participar también en ese nivel de contrato que se gana uno pero hacen cinco, no estará haciendo entonces un problema, es que está quedando plata sobrante para que se le pague a un tercero y lo que hay es un problema de precio excesivo que tiene el Estado para pagar los bienes. Mire, Mauricio, en eso tengo una anécdota que uno puedo traer en referencia. Cuando yo fui ordenador del gasto, era muy joven, entonces era eh, más avesado, pero a pesar de lo avesado era prudente. Y tuve varias veces en que le pedí a amigos que no estaban vinculados a la entidad estatal en la que yo trabajaba, que llamaran a una empresa a pedir una cotización de equipos o de bienes similares. Estoy hablando del año 99 al 2001. Y ellos me la mandaban después. En esa época era el fax, no había tanto el tema del archivo y el escáner, no, me mandaban por fax lo que les cotizaban. Y al mismo tiempo me subían por la tarde al comité de contratos eh, eh, el, los documentos con el que se había hecho lo que llamaban en esa época el sondeo del mercado. Y encontraba uno el ofrecimiento idéntico, solo que uno decía, señores Ministerio de Justicia y del Derecho, y el otro decía a mi amigo, señor Guillermo Fernández, eh, Expeditor Limitada, y los precios automáticamente con una variación de un 20, un 25%. En alguna oportunidad, pues levanté el teléfono y me hice comunicar con la firma que cotizaba y le dije, mire, yo quiero que usted me explique por qué tengo una cotización acá de estos equipos. Eran, me acuerdo, unos videobin para diferentes salas del entonces Ministerio de Justicia. Y el precio varía un 20% con una cotización que usted entregó incluso un día después para un particular de los mismos equipos. Entonces me dijo, no, es que usted sabe que como el Estado se demora en pagar y es que usted sabe que como eso después me toca hacer trámite, usted sabe que como me toca constituir la póliza y no pudo darme una explicación satisfactoria. Los estudios de mercado, cuando se le presentan cotizaciones al Estado, casi siempre están modificados a la alta. Y los esfuerzos de las entidades públicas, y en concreto de Colombia Compra y de los últimos decretos han sido más por lograr unos estudios de mercado más acompasados con la realidad. Pero lo curioso, Mauricio, y es un tema de esa doble moral de nuestra sociedad, es que se ponen de acuerdo todos los oferentes que tienen, por otro lado, una fachada de empresarios impolutos que contribuyen, algunos lo son, pero no hay problema. Usted mira las cotizaciones y vienen todas alteradas por la alta. Y cuando llega el momento de competir, los precios son sustancialmente distintos. Es decir, siempre se reservan unos colchones y sí, le respondo en concreto. Yo creo que hay en ciertos bienes y servicios, hay un margen muy alto de utilidad cuando el contratante es el Estado. Y ese es un tema en donde Contraloría, sistema de compras públicas, tiene que articularse y trabajar. Y vámonos a algo dramático, vergonzoso y que nos altera la sanidad mental. Todos estos contratos de emergencia celebrados por alcaldes y gobernadores para darle un auxilio a la gente que está en una
cuarentena tortuosa, sin recursos, porque hay cuarentenas cómodas, con internet, con foro, con debate y con almuerzo y desayuno, pero hay otras muy dramáticas, para ellos mi solidaridad, en donde los precios están totalmente inflados porque hay la oportunidad de hacerlo. Entonces, la condición humana pega muy fuerte, y el sistema de Colombia Compra al que usted se refiere lo que hace primero es una competencia por licitación, y de allí escoge a unos proponentes que quedan autorizados para celebrar un acuerdo marco directo, ya cotizando simplemente los precios sobre unos precios ya cotizados. Es como una lista corta, una preselección, pero sigue habiendo una gran desfiguración de los precios en la compra pública, y ese es un tema al que no se le ha encontrado una fórmula segura para contrarrestar. Muy bien. Voy a irme ahora entonces con María Andrea, pero le dejo ahí una pregunta pensando para que después me la conteste, Juan. Y es, ¿por qué se castiga el precio artificialmente bajo en una licitación, pero no el precio artificialmente alto? Voy para con María Andrea entonces con lo siguiente. María Andrea, muy agradecido que estés acá y que estés acompañándonos. Espero que tu prometido esté también pasándola muy bien en esta cuarentena. Eh, Está en vísperas de matrimonio la doctora. Mira la sonrisa. Sí, en Sí, no, eso septiembre. sí. Ah, bueno, esperemos que pueda haber fiesta Sí, con, ai- lo que con, sí el, va a es- haber es ceremonia. No sabemos la fiesta están veremos. con el aislamiento social correspondiente. Sí, Mariandra, tengo una pregunta para ti, dado tu experiencia en toda la parte de derecho electoral, el cual, te soy sincero, un ignorante absoluto sobre ese derecho que muy poca gente conoce y del cual tú tuviste la oportunidad de estar muy cercana. Acá viene un problema y tú me lo puedes matizar mejor porque conoces las entradas y las salidas a cómo ha sucedido algunas cosas. En particular, yo desconozco esos puntos, pero yo he últimamente pensado en la palabra clientelismo. No estoy diciendo que eso ocurra permanentemente y que sea de esa manera, pero el clientelismo nace en la medida que el gobernante está en alguna manera en deuda con un elector que le donó a su campaña, y a partir de ahí nace un interés para que ese grupo económico siga apoyando o un grupo de ciudadanos siga apoyando, es decir, el erario utilizado para fines políticos. Pero pues tiene un punto en especial, y es cómo se castiga o cómo se detecta de alguna manera que se fueron más allá de los topes electorales o que no aparece dentro de un contexto particular qué fue lo que donó a alguien, y si se puede hacer ese ligue con alguna parte en una preventa que da un gobernante a un donante de campaña como tal. Gracias de nuevo por estar acá con nosotros. No, y era importante, Mauricio, que alguien le pusiera una cara bonita a este foro, si no, su, Sí, su, de acuerdo, su de acuerdo. audiencia, su audiencia no va a entrar para vernos a nosotros dos. Es verdad. Como tú puedes observar, Juan es una persona que expresa sus piropos de una manera muy elegante y muy indirecta. bueno, buenos días a todos. Creo que el punto de partida para contestar la pregunta es, ¿cuánto puede costar una campaña electoral? Y antes de esa pregunta, ¿por qué se tiene que regular lo que cuestan estas campañas? La primera respuesta es, ¿por qué se tiene que regular? Se tiene que regular porque si no, las elecciones las va a ganar el que mayor recursos tenga para gastar. Y así como Juan nos hablaba de la igualdad en la contratación estatal, esa misma igualdad también se tiene que surtir en el plano electoral. De forma que si las autoridades no le ponen un máximo o un techo a lo que yo me puedo gastar en una campaña electoral, sí o sí las elecciones las va a ganar quien estuvo en la mayor capacidad económica y financiera de solventar su campaña. Por esa razón, cada vez que estamos frente a una época electoral, el Consejo Nacional Electoral fija los máximos topes de lo que pueden costar estas campañas. Para que ustedes se hagan una idea, simplemente para que se hagan una idea, como nuestro caso está circunscrito a una situación donde está vinculada una alcaldesa, les voy a contar lo máximo que puede costar una campaña a la alcaldía y digamos cuál es ese tope. Todos los topes son máximos, pero esos topes van a depender de lo grande o lo pequeño que sea el censo electoral en el respectivo municipio. En los municipios más grandes, lo máximo que se puede gastar un alcalde en su campaña son 4.100 millones de pesos.
En los municipios más chiquitos, lo máximo que se puede gastar un alcalde en su campaña son 114 millones de pesos. Eso es lo que vale. Ahora vamos al siguiente punto. ¿Cómo se financian estas campañas electorales? Las campañas electorales tienen dos posibles formas de financiación. Hay financiación privada y hay financiación pública. Lo que pasa es que la financiación pública llega después, porque la financiación pública se utiliza bajo la modalidad de un esquema que se denomina reposición de votos. Es decir, el Estado le devuelve a esos candidatos la plata que invirtieron en su campaña, pero después de que ya la campaña la surtieron. Para que se hagan una idea, en el caso de los alcaldes, cada voto vale o se lo repone el Estado en 2.200 pesos. Eso les puede dar como un panorama. Ahora, para ir un poquito a nivel de detalle y para saber cómo controlamos y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de la violación de estos topes, pues tenemos lo siguiente. Primero, ya les decía que una de las posibles fuentes de financiación es financiación privada, de forma tal que hay una regla general donde las personas, como lo decía Juan ahora, pueden donar y vincularse activamente con estas campañas con algunas limitaciones. Primero, limitaciones en cuanto al monto que pueden donar, porque lo máximo que una persona puede donar individualmente es el 10% de lo que la campaña vale en total. O sea, nunca una persona jurídica ni natural individualmente concebida puede financiarle a alguien más del 10% de lo que vale su campaña, con excepción de las donaciones que provengan del propio patrimonio del candidato y del primer círculo de los familiares del candidato, que no están sujetos a esta limitación. ¿Listo? Entonces, ahí tenemos esa permisión, pero con limitación. Ahora, a efectos de la contratación estatal, para lograr ese link que estamos tratando de hacer entre el eje electoral y el eje del derecho de contratación estatal, también tenemos reglas sobre financiación prohibida. Hay varias financiaciones que no se admiten, que no están permitidas en el campo de las campañas electorales. Una de ellas tiene todo que ver con el tema que nos convoca, porque uno de los eventos donde está prohibida la financiación estatal es justamente los aportes que provengan de contratistas que reciban en su ingreso respecto del año inmediatamente anterior al menos el 50% directamente del Estado. O sea, si mi profesión es contratista y mis ingresos en el año inmediatamente anterior, en el 50% al menos, vienen de dedicación exclusiva de recibir esos pagos por contratación estatal, entonces ese tipo de financiación está prohibida. Pero entonces lo que está prohibido en sí mismo es no entregar el contrato, sino que la fuente, digamos, primigenia es evitar que esa persona con esas características efectúe el aporte como una medida de conexión para evitar consecuencias pues, que no son las deseadas. Ese es como un panorama general de explicación. Ahora, ¿qué controles tenemos o cómo sabemos si alguien se vuela los topes y si es así, qué le puede pasar? Entonces, hay dos figuras especialmente diseñadas por el ordenamiento jurídico para controlar esta situación. En el caso de los cargos unipersonales, y cuando hablo del caso de los cargos unipersonales me estoy refiriendo al presidente de la República, a los gobernadores y a los alcaldes, cuando ellos exceden los topes máximos de financiación de sus campañas, pueden verse abocados a un proceso que se surte ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y que se conoce como pérdida del cargo, que efectivamente trae la consecuencia que su nombre indica. En el caso de los cargos, o más bien de las curules que integran los cuerpos colegiados o las corporaciones públicas de elección popular, allí estoy hablando de los ediles, los concejales, los diputados, los senadores de la República y los representantes a la Cámara. El exceso de los topes, es decir, la violación de los topes máximos de financiación de campañas, trae como consecuencia jurídica la pérdida de su investidura, que implica una suerte de muerte política, en el sentido que jamás podrán ser elegidos popularmente de nuevo. Esas serían las consecuencias jurídicas por la infracción.
¿cómo me doy cuenta, que es la otra pregunta, cómo me doy cuenta que alguien viola los topes? ¿Cómo sé que están superando ese límite máximo? Hay varias formas de hacer el control. Primero, y para contestar una de las preguntas del cuestionario que teníamos expresas, efectivamente es obligación de los gerentes, más bien, los candidatos, cuando tienen campañas que superan ciertos recursos, están obligados a tener un gerente de campaña. Y el gerente de campaña es la persona que va a manejar todo lo relativo a los ingresos y egresos que desde esa campaña se hacen. Esas cuentas deben estar y disponibles en todo momento para las autoridades electorales. En cualquier momento, el Consejo Nacional Electoral podría llegar a través de su delegatura de inspección y vigilancia a la sede de campaña, pedir los libros y revisarlos. Entonces, una primera forma de control sería a través de la delegatura de inspección y vigilancia, que concomitantemente con el desarrollo de la campaña siempre está pendiente. Otra forma de hacer el control, que es un poco más reciente y que ha resultado, digamos, bastante buena en cuanto a las expectativas, es un aplicativo que desarrolló el Consejo Nacional Electoral que se denomina Cuentas Claras. Es literal una app donde con cierta frecuencia los gerentes de campaña o los candidatos, en caso de que no tengan gerentes, tienen que reportar lo que reciben y lo que gastan. Pero esto que reciben también se cruza con la información de las personas que donan o de las personas que les venden los servicios en los que ellos gastan su dinero. Por ejemplo, si un candidato gastó 10 millones de pesos en una publicidad en Caracol, Caracol también va a reportar que él recibió esos 10 millones de pesos, de forma tal que llega un momento donde yo cruzo lo que me dice el candidato con la información que me están dando, por ejemplo, los medios de comunicación, que están obligados también a hacer estos reportes directamente al Consejo Nacional Electoral, y ahí la autoridad electoral pues sabe si se desconocieron o no se desconocieron estos límites máximos. Otra forma de obtener el control sería pues directamente por el ejercicio ciudadano de los medios de control de pérdida de investidura o de pérdida del cargo, según el caso, donde los propios ciudadanos pueden de alguna manera denunciar a través del marco de los medios de control respectivos que se ha superado ese tope. ¿Y cómo hacen para tener acceso a la información? Porque estos reportes que se hacen al Consejo Nacional Electoral, una vez son consolidados, los encuentran ustedes disponibles de forma tal que uno puede verificar cuánto se gastó por cada ítem y además quiénes fueron los donantes, de forma tal que uno pueda identificar que de pronto este candidato recibió apoyo de tal particular como persona privada y esa persona privada está después participando en el proceso de licitación. Muy bien. Te tengo pues como unas contrapreguntas de todo lo que has dicho. Yo me voy a remitir a lo que he oído y he leído en algunos, por radio o por prensa, y es el concepto de los gamonales territoriales políticos. Y lo que te entendí, a ver si hay una razón particular o es que la ley es así, es que si el aporte del 10% deviene de la familia, no hay problema porque ahí sí se pueden volar el 10%, pero si no deviene de la familia sí hay un 10%. Entonces, digamos que esa primera, para que ahorita me puedas aclarar por qué esa discriminación. O sea, si es mi tío, si son mis hermanos o si es mi abuelo, él sí nos podemos aportar dinero y se volan el 10%, pero si no es de mi familia, no. Y eso con el agravante, pues que en Colombia es un país de 200 años, 250 años, y las familias en cada región son como muy importantes, sin ahora nombrar ninguna familia porque no nos queremos meter en problemas por ahora. Ese es un primer acercamiento. Lo segundo que te quería también pues intentar observar como tu apreciación es que de lo que mencionaste pues hay posibilidades que un candidato le devuelvan un dinero, y es lo que tú llamas un aporte público porque el Estado después devuelve dinero. Esa devolución desde el punto de vista contable no hace que sea una inversión en lo que hizo un donante, porque entonces no es donación porque la inversión se la devuelven es al que donó,
o la inversión se la devuelven al candidato y se quedó con una plata que él no puso y ganó fue una cantidad de dinero. Esas dos preguntas, uno para ir matizando y devolverme con Juan al caso de colusión en licitaciones, porque entonces encontramos que es que el candidato quedó endeudado y tiene que pagar esa donación. Entonces, esos dos contextos, el de la familia en sus topes y el de cómo es esa devolución, porque la devolución ¿a quién es? ¿Al que donó o al candidato? Ahí tienes, bueno, tienes, Laura, ¿podemos abrir el micrófono? Ya, listo. Bueno, la primera pregunta era, ¿por qué de pronto sea lógico que yo tenga la distinción del límite del 10% en personas que no son de ese primer círculo de familiares y personas que sí están en ese primer círculo? Y yo creo que la verdad sí es razonable la distinción, precisamente para linkearlo con el tema que nos convoca hoy, y es la contratación estatal. Y es que en materia de contratación estatal, esas personas que estarían vinculadas en ese primer círculo al menos no podrían ser beneficiarios expresos de un contrato estatal. En cambio, los demás sí. Por eso resulta razonable limitar a quien en el futuro efectiva y materialmente pudiera ser beneficiario de ese contrato, y no a quien definitivamente por el mero hecho de estar conectado en los niveles primeros de parentesco, pues igual está por fuera de la posibilidad de recibirlo. Entonces creo que puede explicarse en atención a esta consecuencia. Y la pregunta de si efectivamente, digamos, cómo funciona la relación de la reposición, del derecho de reposición cómo llega eso a las manos del candidato finalmente. En últimas, digamos que la reposición es un derecho que está en cabeza de los partidos políticos, es decir, la relación a efectos de la reposición de votos entre el Consejo Nacional y el destinatario de los mismos es una relación entre la autoridad competente, que sería el Consejo Nacional Electoral, y el partido político. ¿Listo? La colectividad, movimiento, grupo significativo, según el caso. Entonces, el Consejo Nacional Electoral le da la plata, por decirlo de alguna manera, de reposición al partido, y el partido internamente distribuye. Y el partido internamente puede tomar determinaciones que variarán caso a caso porque no todas las reglas son iguales. El partido internamente puede decir, ok, para el partido tanto y para el candidato de los 2.200 que me está dando el Consejo Nacional Electoral tome 1.500. Podría funcionar así. Muy bien. ¿El candidato puede devolverle a los donantes la plata? Directamente, mejor dicho, ¿se las puede devolver? Sí, porque en últimas es una plata de él en la medida en que el partido así le dé ese derecho. Pero realmente la figura que está planteada después y que es un poco más flexible en el ordenamiento jurídico es qué pasa con las deudas. O sea, esto ya no es más bien crédito. Porque una cosa es lo que yo recibí como donación, y lo que recibí como donación, pues hasta ahí llegó. Si me llegaron unas camisetas, si me llegó una plata, etcétera, etcétera, todo eso lo tengo que reportar y eso no es susceptible de ser regresado. Pero si tengo créditos a título personal, esos créditos admite la legislación electoral que después de la fecha de elecciones sean condonados con un nivel de flexibilidad mayor, de alguna manera porque la ley presume, y aquí creo que un poco equivocadamente, que digamos que ya las elecciones se dieron, que ya lo que podía pasar pasó, que ya el límite se controló y lo que pase después pues viene siendo un poco más flexible. Entonces, para efectos de condonar las deudas que vienen bajo la figura de crédito y no como donación, que serían dos esquemas distintos, se pueden condonar, pero tengo que tener la autorización del Consejo Nacional Electoral. Muy bien. Ahorita vuelvo contigo y te voy a dejar ese punto en especial. Tú hablabas que la elección efectivamente es una competencia y esa competencia pues precisamente viene por los topes que hay en dinero para que no se desfasen mucho y la competencia no sea porque el que tenga más dinero gane y el que no, y el que tenga menos. Pero esa competencia como tal no se vería afectada en la medida que una persona puede ser donante para dos campañas, y te dejo esa pregunta ahí para que ahorita la miremos. Don Juan, nos quedamos hablando acerca de la posibilidad que uno tiene de decir que hay unos precios artificialmente bajos,
pero no se castiga el precio artificialmente alto. Le doy esa introducción, pero le hago otra pregunta para que hayan dos preguntas en una. Y es, usted que ha estado a lo largo de su carrera profesional en diferentes procesos de selección, le voy a preguntar algo muy directo y muy crudo y muy frío. ¿Es usual? ¿Qué es más usual? Encontrar licitaciones que no tienen ningún tipo de problema porque todos se portan como el hombre perfecto que describe la ley. O licitaciones o concursos o invitaciones donde hay lo que llaman esa licitación sastre o ese pliego sastre que ya es dirigido del Estado a los particulares, o la tercera posibilidad, que los particulares entre ellos arreglan y lo que hacen es desfalcar al Estado. A ver, Mauricio, pues no es fácil responderle porque serían conjeturas. Nadie tiene la prueba de la entrega de unos recursos, del soborno a un funcionario, y si la hubiera tenido en alguno de los procesos en que he intervenido, no duden que hubiera dado cuenta de ello a las autoridades. En los que he tenido duda, lo he hecho y he formulado las denuncias. Pero le debo decir que hay un problema adicional, y usted lo decía, y es las licitaciones públicas no son reinados de belleza, no hay virreina. Y en esa medida el perdedor no se lleva nada, que la virreina la mandan a otro reinado, el segundo en los torneos de tenis recibe también un cheque y le dan placa de finalista. Aquí el que perdió, perdió. Es una respuesta categórica y eso hace que no haya proceso licitatorio cuantioso que no tenga turbulencia y bulla, porque a nadie le gusta perder. A nadie le gusta perder, es un tema inherente a la condición humana. Eso hace que necesariamente haya mucho ruido en torno a los procesos grandes. A mí la vida me ha dado la oportunidad de estar en procesos importantes, grandes, como oferente en algunos, como asesor y acompañante de la entidad estatal en otros. Y debo decirle, en honor a la verdad, que la gran mayoría de ellos los he visto adelantarse con pulcritud. Lo que pasa es que litigar en el dial de la mañana y venderle a un periodista la idea de que un proceso está lleno de misterios y de conductas tramposas es muy fácil. Y eso genera un estigma y un señalamiento automático en donde licitación pública es algo tramposo, contratación directa, imagínense, dicen a dedo, contratación a dedo. Y eso sí es a dedo, pero tiene otros criterios que el legislador ha fijado. Yo pienso que la vinculación de funcionarios es más especulativa. Yo siento que los oferentes terminan siendo asaltados en su buena fe y se termina dando la famosa premisa de que ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón. Hay mucha gente a la que un funcionario que tiene acceso a un informe de evaluación que después se va a publicitar empieza a darse ínfulas, a usar por ahí un calanchín para que mande mensajes, y se dan situaciones que seguramente no son normales, que uno sabe que se dan, pero no puede verificar. Yo no puedo decir a fulano le dieron, a fulano le hicieron. Yo pienso que hay más sofisticación cuando no hay ese ruido. O sea, cuando hay 3, 4 oferentes y ganó uno y el proceso pasó sin mucha bulla, se ve sobre todo en los entes territoriales. Yo lo reto a que me diga cuántos escándalos de contratación ha visto usted registrados, y no tengo nada contra esa pujante raza, por el colombiano o por el mundo, que ocurran en Medellín o en Antioquia. Yo quiero que haga ese rastreo, usted que es inquieto, y ahorita se ponga en San Google a ver cuántos líos hay, porque uno dice, ¿qué pasa? Allá todo se tramita con pulcritud única, allá nadie pelea. ¿Por qué en Medellín y Antioquia casi no hay oferentes de otras ciudades y de otros lugares? Le dejo esa inquietud para pasar de entrevistado a entrevistador. Pero le respondo, yo creo que son más los aciertos y muchos más los funcionarios públicos que obran con rectitud y con apego a la normativa. Que el ruido lo hace el perdedor es el legítimo derecho al pataleo. Pero que también hay procesos en donde se termina verificando esa situación, pues sería mentiroso negar, por ejemplo, ese viceministro de la administración de Álvaro Uribe, que aceptó haber recibido $5 millones de un proponente, en ese caso, Odebrecht, aliado con otra firma colombiana, con Corfi colombiana,
Y uno se pregunta, ¿ese oferente necesitaba esa ayuda? ¿Esa ayuda fue efectiva? ¿Por cuenta de esa ayuda se descalificó a alguien? ¿Por cuenta de esa ayuda se benefició a alguien? Termina uno creyendo que esa gente con su poder vende a unos interesados una posibilidad de injerencia en un proceso que no es real y termina haciéndose con unos recursos que, coincido con usted, ese oferente no va a regalar de su patrimonio. Vamos a terminar pagando todos vía el sobreprecio. Y ahí aterrizo con lo que usted dice. En efecto, la normativa vigente, voy a tener que hacer aquí una pirueta. Esto de andar todo el día conectado a Zoom me está diciendo que me queda 10 de batería. Me voy a desconectar de los audífonos, voy a poner batería y voy a seguir por el micrófono del celular, ya que no haya ruido interno. Ahí lo tenemos, Juan. No, pero un momentico. Lo que usted está diciendo es muy interesante, pero lo tengo sin sonido. Ahí, listo. Bueno, listo, continúa. ¿Ahí me oyen bien? Y muy bien. Bueno, perfecto. Le decía, sí, el Juan, legislador se ha que para que le veamos la cara completa, podamos, exactamente, gracias. Perfecto. No, era por lo que quité el audífono. Esa Ahí lo costumbre vimos bien. tan colombiana de creer que iPhone se equivoca y los micrófonos no sirven y no tiene que acercarse el teléfono. Cuando uno no es nativo digital, hace esos gestos que mis hijos estarían aquí burlándose, menos mal no están por aquí cerca. Le decía, el legislador ha hecho lo posible por controlar el precio artificial, bajo el entendido de evitar el proponente kamikaze, el que está quebrado y quiere coger esa plata como sea para con el anticipo de ese contrato poder salir de situaciones de afugia. Pero las normas en ese sentido son precarias, no van más allá de pedirle al proponente una explicación o justificación de los precios. Colombia Compra ha hecho un manual con unos criterios que deberán verificarse, pero es fácilmente superable. El contratista puede manifestar que con ese precio bajo igual obtiene utilidad, que él es el productor de la materia prima, que tenía en stock, que había importado antes de que el dólar se disparara a 4.000. Y un buen financiero de la mano de un abogado hábil hace una carta impecable que dejan a la administración en situación de no poder seguir adelante con el cuestionamiento del precio artificialmente bajo. Me parece que ahí hemos sido bastante tímidos y se presta el precio artificialmente bajo para todo. Inclusive, y esto lo hablé en un momento con un director de la Dijín, para que por esa vía haya lavado de activos en licitaciones y sobre todo en procesos de subasta. Pero usted plantea un tema muy interesante y es el precio artificialmente alto. Pues uno diría que nunca lo va a haber, y no porque no haya regulación, sino porque la hay, pero es insuficiente. Cuando una entidad pública abre un proceso de escogencia de contratistas, tiene que estar respaldado siempre por un documento que se llama el certificado de disponibilidad presupuestal. Es decir, un documento en donde el jefe de presupuesto de la entidad da fe de que existe la plata para pagarle al que se gane el contrato. ¿De dónde sale ese certificado? Normalmente de un rubro, que es una partida presupuestal que la entidad ya tramitó el año anterior, en donde tiene la partida, por decir algo, para adquisición de equipos. Y a su turno, cuando la administración agota la etapa de planeación del contrato, hace un estudio de precios de mercado. Y entonces termina eliminando el precio más bajo, eliminando el más alto, saca un precio promedio y dice, mire, esos equipos de cómputo no nos pueden costar más de 1.800 millones de pesos. Luego ya ese tope que fija la administración es el que da el precio alto y nadie puede volarse de ese tope porque su oferta sería descalificada. ¿Dónde está el detalle? Como decían en Sábados Felices, usted que alcanzó a ver Sábados Felices y Operación Jaja, porque usted es mayor que yo, es en que ya ese precio, ese presupuesto oficial viene manipulado. Lo decía en mi anterior intervención, ya los interesados cuando les piden cotizar, se han maldado con una cotización alta para tener un colchón suficiente que aún bajándose de ese presupuesto oficial puedan presentar ofertas que les dan un alto margen de utilidad. Sigo y coincido con usted, la normativa es huérfana y es precaria en temas que regulen el precio y el presupuesto oficial.
y eso hace que el contrato estatal sea muy atractivo porque deja una utilidad enorme. Sin dejar aquí de señalar que son también abundantes los casos de corrupción privada en licitaciones privadas de grandes compañías y de grandes multinacionales. Lo que pasa es que en esos escenarios al rico solo hay una cosa que le duele más que lo roben, y es que se sepa que lo robaron. Entonces usted de pronto ve que sale un jefe de compras de una importante compañía, no vamos a decir nombres, salió, no, lo echaron, se fue, no, le iba mal, nadie dijo nada. Detrás de eso hay maniobras que han comprobado auditorías internas en donde encarecen los precios, en donde se pagan sobornos y otra cantidad de situaciones anormales que se dan por igual en el foro de lo privado que en el de lo público. Eso, digamos, es una, creo que se me fue ahí un minuto la señal porque estaba atendiendo ahí un requerimiento. Esa es una realidad que no podemos desconocer. Muy bien. Una contrapregunta, Juan, y es, en economía hay un concepto que se denomina incentivo perverso. El incentivo perverso es lo que a mí me hace a veces caer en una situación particular porque me lo incentivaron un tercero. Entonces, vamos a un punto en especial y es, me habla de unos documentos que tienen un presupuesto y esos documentos tienen unos, lo tengo ¿me está oyendo, Juan? Sí, señor, lo estoy oyendo. Bueno, entonces esos documentos tienen unos presupuestos, unas cuantías. Esa cuantía y el Estado o quien está sacando, el ente público que está sacando la licitación, hizo un estudio de mercado, no puede tener una utilidad no razonable porque ya hizo ese estudio y lo que yo puedo llegar a conclusión dentro de mi ignorancia es que el Estado tiene asegurada una mordida porque de alguna manera fijó un precio alto para esa licitación y se ganaron esa licitación con un precio alto y incentivó ese precio excesivo. Le pongo el ejemplo hoy de los precios excesivos con las mascarillas, que hoy en día, con todo lo que está pasando con el virus y con los mercados que estamos pagando por un atún, por una caja de atún, una cantidad de plata que no es de mercado, pero el Estado, ¿por qué la está pagando y por qué está presupuestando esa cantidad de dinero? O sea, no es el contratista, sino que es el Estado que fijó un precio muy alto. Mire, el Estado es el mayor comprador de bienes y servicios de nuestro país. Sin el Estado esto no opera. En el restablecimiento de la normalidad después de esta crisis económica, el rol del Estado pues, va a ser todavía mayormente preponderante. El Estado se gasta 45 billones de pesos en contratación pública. Todo el mundo quiere acceder al negocio estatal, pero el negocio estatal, el Estado, que es el gran comprador, a pesar de los esfuerzos que hay que reconocerlos de Colombia Compra Eficiente y de las normativas que se han expedido, no es un buen planeador. Es un buen comprador, pero no es un buen planeador. Y la contratación pública y las dependencias encargadas de la contratación pública en las distintas entidades del Estado, lamentablemente no están preparadas ni tienen la formación para adelantar con solvencia los estudios de mercado. Entonces hay una coctelera allí dañina, peor que las mezclas de la calle 12 y de Portón 28 en nuestras épocas de estudiante. ¿Por qué? De un lado, un aparato estatal que pone, por ejemplo, a un abogado recién graduado a hacer el estudio de mercado, cuando ese es un tema que tiene que corresponder a un ingeniero industrial, a un economista, a un administrador de empresas. Por un lado, una persona que no tiene la expertise para hacer un análisis de mercado en temas que normalmente desbordan el conocimiento básico. Y segundo, un mercado que, como le contaba en mi ejemplo de mis cotizaciones, cuando le piden cotizar para el Estado, se pone de acuerdo, y ahí toco la frontera del tema en el que usted es experto para que lo analice más adelante o a futuro, se ponen de acuerdo para cotizar caro. Cuando usted va y revisa, cuando usted lo llama a un funcionario público angustiado porque un proceso ha caído en la lupa del funcionario de control y uno llega a hacer lo que yo llamo autopsias contractuales, porque dice, hombre, lástima que no me llamó desde el comienzo, yo vengo aquí a ser profeta del pasado y a decirle lo que se hizo mal. Y encuentra un IGM el estudio de mercado y dice, no, cotizaron todas las empresas serias, tomaron el criterio de quitar la más baja y la más alta y les dio una media de precio razonable. Y cuando uno va y ve las ofertas, todas esas ofertas jugando por debajo
de esa media o muy pegadas a esa media, porque alteraron el precio desde el comienzo. Todos saben que tener un precio de presupuesto alto les va a servir, porque de pronto en la competencia descabezan a los demás y ganan con su oferta cara, que ya lleva un alto margen de utilidad. Yo sigo creyendo que hay un gran problema en la contratación pública, en eso coincido con su planteamiento, y obviamente hay soluciones que se pueden estructurar, pero el problema no está en la expedición de normas. Cada día al funcionario se le pide más, hacer más estudios, estudios de riesgo, estudios de mercado, estudios de sector, análisis sectoriales. Pero ¿quién los hace? ¿Con qué idoneidad? ¿Con qué experiencia? ¿Y con qué insumos? Porque si me dan el insumo tergiversado, cuando usted va a comprar, Mauricio Velandia entra a Unicentro y quiere comprar una de esas chaquetas amarillas para estos eventos de sus foros, usted entra a cada almacén, anota el precio y sale. Y se puede mover por todo el centro comercial. Y ahí sí hay una competencia, salvo que todos por la mañana dijeran, hoy viene el de las chaquetas amarillas, pongámoslas todas entre 100.000 y 150.000, cosa que al que nos compre gane harto. Y ese ya es un problema del mercado, no de usted como comprador. Eso le pasa al Estado. Le cotizan amañadamente, le cotizan alto amañadamente, y eso abre la compuerta para todo esto que usted está refiriendo en su conversatorio. Hemos hablado en estos diferentes conversatorios acerca del precio excesivo que las autoridades son conservadoras en castigarlos. Solamente tenemos un caso en Colombia, pero a nivel mundial, los de libre mercado dicen que castigar un precio excesivo es una locura porque la misma competencia regula el precio, bla, 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 bla. Le pregunto, en el caso de las contrataciones administrativas, podemos, en vez de hablar de precio excesivo, podemos hablar de presupuesto excesivo. ¿Costo excesivo o precio excesivo? En vez de hablar de precio excesivo, podríamos hablar más bien de presupuesto excesivo. Sí, No, pueden, no pueden, que el contratista, perdóname, termino, no que el contratista esté cobrando mucho, sino que el Estado puso un presupuesto excesivo, elevado. mire, le voy a contar acá, y esta sí se la tengo verificada. Esta sí, de esta he sido testigo de oídas. O sea, como en plazoleta, el bochinche y la cosa. Pero, por ejemplo, cuando lo que hay es una subasta a la inversa, ¿qué ocurre? Se miden las condiciones del producto. Condiciones técnicas, cumple o no cumple. Y luego la entidad abre el sobre económico y toma el precio más barato de todos. Entonces estamos Mauricio, Arturo y Juan Pablo. Y el precio más barato es el de Arturo, que son 100 pesos. Luego estaba Mauricio con 90 y luego estaba Juan Pablo con 88. Técnicamente, ¿qué debería ocurrir allí? Se abre una puja en donde Mauricio, como se abre con el precio más barato, perdón, que es el de Juan Pablo, que es el de 88, Arturo y Mauricio podrían empezar a pujar y a bajar de ese 88 para buscar el precio más bajo, que es el criterio de escogencia que usa el Estado. Pero previamente, Juan Pablo lo llama y dice, mire, yo estoy con 88. En 88 todavía tenemos una utilidad de 25 pesos. Hermano, no se pongan a hacer lances para fregarnos, déjenme ganar a mí con 88 y más bien de los 200 equipos que hay que dar, yo entrego 100 y ustedes de a 50 y 50. Y todos tenemos trabajito con buen margen de utilidad. Y eso ocurre a la entrada de una subasta. Por eso han tenido que prohibir que se usen los celulares. O sea, el mercado se confabula, hay una cartelización al interior de una subasta. Y cuando la entidad, cumpliendo el protocolo, un funcionario juicioso, abre a los lances y dice, el presupuesto más bajo es 88, tienen 5 minutos para mejorarlo, Mauricio y Arturo en silencio se miran como, uy, no lo logramos, esto está muy duro, y gana Juan Pablo con 88, que después le va a dar trabajo a Mauricio y Arturo. Entonces, el problema, Mauricio, trasciende a veces el funcionario. Yo fui funcionario público 10 años y me duele el estigma que cargan la gran mayoría por una minoría de tramposos y de corruptos. Y en un caso como el que le pongo, ¿cuál es la responsabilidad del funcionario? El funcionario le manipularon el presupuesto, salió con el presupuesto, tuvo 3 oferentes, hubo pluralidad de ofertas, abrió la subasta con el precio más bajo,
y 3 particulares se pusieron de acuerdo. Porque si no se hubieran puesto de acuerdo, de pronto Arturo llega y hace un lance y baja el precio a 85. Y ante ese lance los otros proponentes o reaccionan en el mercado y se bajan un poco más, o simplemente Arturo puede bajarse más, o Juan Pablo más, tener menos utilidad, pero los otros dos perdieron. Entonces, el tema de los precios sí es fundamental y también de la presupuestación de los precios en el trámite del proceso de escogencia. Muy bien. María Andrea, tengo una pregunta devolviéndome a lo que habíamos Bueno, conversado. Una persona puede invertir más del 10% en una campaña, pero también esa misma persona puede invertir en 2 o 3 o 4 candidatos. Al parecer, el 10% del presupuesto de un candidato es una gran cantidad de dinero porque es el 10% de toda una campaña. Entonces, este personaje, si puede aportar hasta el 10%, es que está aportando una gran cantidad de dinero per cápita por ciudadano colombiano. Somos 50 millones de habitantes y hay uno que puede dar el 10% de todo, hasta de un presidente, que fue lo que te entendí. Entonces, en ese sentido te pregunto, ¿no resulta peligroso ese 10%, siendo que somos 50 millones de personas? ¿Y no resulta más peligroso que esa persona pueda aportar a 2 o 3 campañas porque aseguró una gran cantidad de influencia digamos que en ese candidato en especial? Porque le debe un 10%, es una cifra bastante alta. O sea, eso lo que nos da a pensar es que efectivamente esa noticia de la BBC de Londres es que 8 personas son dueñas del 50% del capital de la tierra, el 50%. Eso quiere decir que también se repite en los países. Entonces, con todo ese ambiente económico y que te no he mencionado, te repito, soy ignorante en el tema, pero intento manejar la lógica. A mí personalmente no me parece lógico que una persona dentro de 50 millones de personas pueda dar el 10% y fuera de eso pueda dar a muchas campañas. Sí, además la pregunta entendida como desde la competencia, pero ahora desde la competencia electoral, es cuál es el efecto que tiene eso en la contienda electoral si la vemos como competencia. Y en principio uno diría, ok, si una persona puede aportar a más de una campaña política, en últimas el efecto sería electoralmente neutro, pero económicamente altamente rentable. Porque si estamos desarrollando un presupuesto de que a través de la contratación estatal es posible que se retribuya esa inversión, como la hemos denominado al comienzo de la sesión, electoralmente las personas que están en capacidad de aportar, lo que tradicionalmente ocurre es que no se casan con uno, sino que se casan con varios, es decir, abren su posibilidad de inversión. Y allí hay otro factor que en la contienda electoral se vuelve decisivo y son las encuestas. Porque ¿dónde van a poner esa inversión si la denominamos inversión? Pues en aquellos que tengan un chance razonable de ganar, de salir elegidos. Entonces, electoralmente, desde el principio de gana el que más recursos tenga, pues eso tiene un efecto neutro, porque si me dieron a mí, pero también le dieron al otro, entonces en últimas nos están dando lo mismo. Pero cuando a esto le sumamos el elemento externo de la encuesta, según la tendencia que esté marcando uno o varios candidatos, ahí sí vamos a tener un efecto de desigualdad en la contienda electoral, porque los que tienen capacidad económica de aportar y lo ven como una inversión, se van a ir de pronto no con uno solo, pero sí con aquellos que se vean fuertes desde la perspectiva de la encuesta, dejando por debajo al que está más débil, de pronto al que tiene su primera campaña, al que no está tan reconocido, que desde esa perspectiva de competencia, pues va a estar literal en una situación de inferioridad respecto de los demás. Y a esto hay que sumarle otro criterio adicional, cómo funciona la financiación pública, que ya habíamos hablado, que funcionaba a través de la reposición de los votos y que es muy interesante. Que primero, para lograr obtener la reposición de los votos hay que superar un umbral. Entonces, si yo definitivamente me quedé en una votación muy chiquita, ni siquiera voy a poder acceder a esa financiación estatal. Y segundo, hay una posibilidad que también juega en el marco de las campañas y es que esa financiación estatal, que normalmente está diseñada para que me la paguen ex post, se puede solicitar de ella anticipos.
y y digamos yo como candidato puedo solicitar anticipos hasta del 80% de la financiación estatal. ¿Qué parámetro utilizan las autoridades electorales y de hecho diseñado por la propia ley para decir, bueno, pero como yo no sé qué resultado electoral va a tener este personaje, ¿cómo hago para saber cuál es el 80% si no tengo la base? Es decir, el 80% sobre qué. Entonces la ley dice lo siguiente: para las personas o las colectividades políticas, por ejemplo, Partido Conservador, Liberal, Centro Democrático, esas fuerzas políticas tradicionales, si están en la contienda para una alcaldía en un municipio, el parámetro para el anticipo de la financiación estatal va a estar dado por el resultado electoral de las elecciones inmediatamente anteriores en esa misma circunscripción electoral. De forma tal que si yo además de ser nuevo, de ser pequeño, de no estar punteando en las encuestas, es la primera vez que me lanzo, no voy a tener forma real de acceder a esa financiación estatal anticipada porque no tengo ese récord para que me la puedan asignar las autoridades electorales. Entonces ahí la ley establece la siguiente regla que lo baja al candidato nuevo y poco conocido y poco fuerte al último renglón. Y es que dice, ok, como yo no sé cuál va a ser su resultado electoral materializado, porque eso solo lo vamos a saber el día de las elecciones, entonces, si usted quiere tener derecho a la anticipación de la financiación, voy a calcularle hasta el 80% con relación a la votación más baja de la misma elección en el periodo inmediatamente anterior. Entonces, definitivamente, todo esto visto en conjunto, donación privada, más desde el 10%, a varios, con encuesta y con posibilidad de anticipar financiación estatal, pues obviamente que va generando una tendencia hacia un sentido o hacia otro en relación con los candidatos en la contienda. Muy bien, te entiendo. Voy a hacerte como una última pregunta y volvemos ya para conclusiones de todos. ¿Tú no crees que ya dentro del siglo XXI, con la posibilidad de todas las redes, la gente tiene, los votantes tienen acceso fácilmente al plan de gobierno que propone un gobernante o un candidato y no se necesitaría tanto dinero ni tanta plata para camisetas, cachuchas y tamales? No, yo creo que con el porcentaje de lo que marca un voto de opinión, como se clasifica, porque el que accede al programa de gobierno, el que se toma el trabajo de descargarlo, leerlo y con base en eso inclinar su decisión de a quién voy a apoyar con mi voto, es lo que conocemos como voto de opinión. Y el voto de opinión tiene un peso muy pequeño si lo marcamos si lo comparamos con el 100% de la votación que recibe una campaña. Entonces, eso que dices aplicaría si todos votáramos bajo el esquema de voto de opinión. Pero como no, entonces definitivamente estamos lejos de estar en esa realidad. Muy bien, pero como votan sin opinión, entonces se requiere la plata para el tamal porque ahí no hay opinión. Entonces sería también un incentivo perverso mejor no dar plata, porque la época de las redes, que es la del coronavirus, nos permite estar en red y por lo que tiene que votar un elector es precisamente por el plan de gobierno, porque es que no le pueden ofrecer algo más. Entonces, no sé, te lo dejo ahí en el ambiente como una posible realidad al siglo XXI y al problema el beneficio de las redes es que ya no se requieren muchas camisetas o cachuchas. De hecho, ya no sé si podamos hacer esas reuniones en plazas de mercado o en plazas de ciudades, porque ya no podemos estar a menos de 1 metro o 2 metros. Entonces, creo que también desde el punto de vista político, las normas electorales van a tener un revolcón en algún instante. Voy con Juan Pablo y vuelvo contigo para que podamos concluir. Juan, voy a atreverme a hacer algún tipo de conclusión o recapitular algunas cosas que usted ha dicho y usted muy amablemente las complementa o las reafirma o las rechaza. Y es lo siguiente: efectivamente puede haber un problema de un presupuesto alto. En vez de hablar de precio excesivo, podemos hablar también de un presupuesto excesivo, sin que eso desdibuje que también puede haber un precio excesivo por parte del ofertante en una licitación, oferente. Y es, pues, en dos puntas puede estar el excesivo componente, en el presupuesto y también puede estar en el precio. Y la segunda conclusión que saco es que no todos los empleados públicos
son de la manera que a veces se califica, que más bien son pocos, pero que por esos pocos pues ocurren situaciones complejas y que no todos los empresarios que adelantan una situación de licitación también de alguna manera pueden ser calificados de esa manera. Le doy la vocería para sus conclusiones con el agradecimiento profundo, Juan, de estar acá. Juan es una persona que participa permanentemente en Hora 20, es uno de sus fieles partícipes, entonces estamos con un periodista político y económico y de derecho de la mayor calidad. Entonces, Juan, sus conclusiones para mí son muy importantes. No, Mauricio, uno, yo creo que mi guapa compañera de foro tendrá que decirlo. Vamos a tener que llegar al momento de la estatización absoluta de las campañas electorales. La plata en la política, cuando viene de fuentes distintas del Estado, siempre va a marcar un desequilibrio y se va a marcar la recompensa. Hay algo que no se ha mencionado, porque mi colega es académicamente prudente. Yo, despojándome un poquito de la condición de abogado, lo digo con franqueza. Esos topes de las campañas son la cosa más mentirosa que yo he visto. Solo la supera en mentirosa tal vez un Wonder Bra. Todo el mundo sabe que esos topes se vuelan permanentemente. Todo el mundo sabe que con ese presupuesto no se hace una campaña por lo menos presidencial, ni de Senado de la República, ni de ninguna de las otras. Y esos costos excesivos de esas campañas, ¿cómo los va a cubrir un candidato elegido a un cargo individual que tiene un salario fijo, que hay que multiplicarlo por el periodo? No dan las cuentas, Mauricio. Y detrás de eso, entonces, esa inversión en campaña tiene que recuperarla ese candidato y sus contribuyentes. Eso ha generado un escenario perverso, sobre todo en los entes territoriales, en donde se da una combinación todavía más dañina. Y es que normalmente, o con mucha frecuencia, el mismo grupo político que pone al mandatario regional logra tener las cuotas en los organismos de control regionales. Y esa pues es una tormenta perfecta para la corrupción, porque no hay control. Mire, abra hoy las noticias de mi ciudad de Ibagué. Después de todo ese vergonzoso escándalo de los recursos de los Juegos Nacionales, que se saquearon los recursos y no quedaron escenarios, se ha logrado una gestión importantísima en la anterior alcaldía para conseguir de nuevo los recursos, porque es que en Ibagué se derrumbaron escenarios deportivos y no se volvieron a hacer. O sea, la gente quedó sin dónde hacer deporte, salvo los que pertenecen a una inmensa minoría a un club social. Y un proceso de 45.000 millones, Mauricio, para hacer el coliseo cubierto de la ciudad. Y solo se presentó un oferente del Putumayo. ¿Eso tiene alguna lógica? O sea, no hay ingenieros civiles en Ibagué. A nadie en Bogotá, a 4 horas, en Girardot, a 40 minutos, en Armenia, en Pereira, le interesa licitar en Ibagué por un contrato de 45.000 millones de pesos. Ahí hay algo que huele mal. En buena hora la Procuraduría paró el proceso de selección, pero ahí hay algo que huele mal. ¿Quién está detrás de ese interesado del Putumayo? Ese es un tema que como mínimo periodísticamente genera una gran inquietud y los organismos de control tendrán que ocuparse. Entonces, el problema, recapitulo, sí, son la plata en la política termina haciendo mucho daño porque esos políticos en campaña son después ordenadores del gasto para satisfacer necesidades y terminan extraviándose más bien en volver a ser políticos pagando favores y participando en la paga de los favores. Tercero, creo que hay una hemorragia legislativa que lo único que permite es una mayor confusión del operador jurídico de la norma. Y eso hace también que sea más fácil que pesquen los corruptos en río revuelto. Tercero, creo que la mayoría de los funcionarios procuran acertar. Hablo en el nivel central, en donde hay un verdadero control político, en donde los medios están atentos. ¿Se equivocan? Sí. Y hay también un grave problema en un uso intimidatorio de las denuncias penales y de los medios de comunicación para ponerle presión y temor a los funcionarios. Y desde luego un problema de economía y de mercados, que es el que usted maneja y que entiendo es por el que siempre nos lleva a conectar, y es
no se maneja bien la estructura de oferta y de demanda, no se maneja bien el tema de los precios, los actores del mercado no se comportan de manera limpia, como usted lo dice, y eso desde luego va en detrimento ¿de quién? Del interés general, porque cuántos atunes se compran cuando se paga a 20.000 pesos y cuánto cuando se paga a los 12.000 que debe costar. Ese es el tema. ¿Cuánta gente le van a llegar mercados baratos y a cuánta gente le llegan mercados caros? Y eso pues desde luego es dramático en un país con las condiciones del nuestro y en una situación en donde ya vamos para casi 60 días de un encierro forzoso en donde no todo el mundo tiene los medios y los recursos para subsistir. Muy bien, Juan, gracias por sus conclusiones. Vamos con María Andrea, a ver cómo concluyes y qué tienes como para decirnos ya de este conversatorio en la parte final. Bueno, yo creo que tres cosas claves. La primera, sobre financiación de las campañas. Totalmente de acuerdo con Juan. El ideal es tener financiación de campañas 100% públicas y 100% anticipadas, con el fin de realmente garantizar igualdad en la contienda y evitar estas inversiones al interior de las campañas. Segundo, si bien hay controles, como lo veíamos sobre pérdida de investidura y pérdida del cargo para este tipo de casos cuando se violan los topes máximos de financiación, hay una dificultad probatoria muy grande a la hora de la vida real de adelantar este tipo de controles ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y es que va a ser muy difícil para un ciudadano o incluso para el Consejo Nacional Electoral advertir que si en el balance del candidato las camisetas están reportadas por 3 millones de pesos, realmente costaron 10, eso va a ser muy difícil de determinar, súper complejo. Miren que en mi época del Consejo de Estado llegó un caso sobre violación de topes, era un alcalde del Meta que nunca voy a olvidar, donde efectivamente pasaba eso. Fue un trabajo súper juicioso del Consejo Nacional Electoral. Identificó distintos rubros que estaban maquillados de alguna manera porque estaban reflejados en el balance por una cifra inferior para mantener los topes. Entonces, de a poco lo fue sumando, pero necesitó tanta investigación que cuando llegó la sentencia, es decir, lo que él se demoró en investigar, y fuera de eso, lo que se demoró el Consejo de Estado en darle la razón, el alcalde ya había terminado el periodo. Entonces, es súper complejo de detectar, y cuando es complejo de detectar, toma tiempo, y tenemos corriendo un cronómetro que es el del periodo de estas autoridades. ¿Listo? Tercera gran conclusión, que las decisiones tardías de la jurisdicción de lo contencioso administrativo pues, digamos, no producen el efecto que deberían producir. Porque en última, si sale la decisión sobre la pérdida del cargo, en el caso de un alcalde o un gobernador, cuando ya he terminado mi periodo, pues es como si esa decisión no valiera nada. Igual se logró el cometido y aunque tuve un control, fue un control que realmente nunca sirvió a su propósito. Muy bien, me queda muy claro el tema que hemos tratado en el día de hoy. Creo que hemos logrado conectar dos temas completamente diferentes que nunca se conectan en los diferentes áreas que manejamos cada uno, lo electoral, lo administrativo y lo de competencia. Y hoy miren que bajo tres áreas diferentes, hemos podido hablar de manera simple y con casos muy actuales y con una situación muy actual. ¿Qué me queda a mí? Que en materia de derecho electoral vale la pena que el derecho de la competencia o que existan alguna situación que permita que no existan barreras de entrada para los pequeños que no tienen posibilidad de pedir esos avances que tienen los que participaron en las anteriores elecciones. Entonces hay una barrera de entrada para los pequeños porque no tienen las posibilidades que tienen los que vienen hace muchísimo tiempo en campaña electoral o en contiendas. Y que efectivamente el tema de las donaciones y de las devoluciones de dinero de pronto pueden tener un impacto grande en las licitaciones y esta puede ser una causa también grande en la colusión en licitaciones, como también es un presupuesto excesivo o unos precios excesivos en los cuales creo que el Estado podría hacer algún estudio o alguna situación que permita mejorar eso, no a través de una ley, sino a través de personas expertas en cada área que lo permitan hacer, no un abogado, como decía Juan, sino un economista. Yo quedo altamente agradecido. Yo no sé si a veces alcancemos a percibir todo lo que decimos cada uno. Yo les puedo decir que en materia de competencia en colusión y licitaciones yo he estado en bastantes
seminarios, he llevado algunos casos, pero lo que hoy en día hemos hecho, pues ha sido la interrelación, cada uno con su profesión, y yo quedo muy agradecido y tengan la seguridad que esto va a generar algo de opinión en la gente que lo vea, y esto es gracias a la sapiencia tuya, María Andrea. Gracias, me despido primero de ti para que Juan también tenga lo propio por decirte. Te ha dicho guapa, te ha dicho que si estás sonriente, porque te No he vas a hecho casar. ninguna mentira, no he hecho ninguna mentira. Está guapa y felizmente comprometida. Juan, le cedo la palabra. Muchas gracias por haber asistido. Lo veo que está plácido con su hamaca y en una buena casa. Mauricio, gracias por la invitación, muy interesante el foro. María Andrea, pues que deseemos que pueda no solo tener ceremonia, sino fiesta, porque se la merece. Muy interesante sus apreciaciones desde el conocimiento de la normativa electoral y nada, éxito con estas cápsulas. Muy bien, me despido de ustedes. Me voy a quedar con la audiencia que tenemos ahora y con la que después nos van a ver, porque quiero presentar algo que tenemos como una herramienta de ayuda que les puede colaborar cuando tengan una duda en materia de competencia. Juan, muy amable, gracias. Me despido de usted, muy amable. María Andrea, quedo infinitamente agradecido con los dos. Ahorita me comunico con ustedes para agradecerles personalmente. Gracias. Gracias, chao. 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 Para los que nos están viendo y nos verán posteriormente, digamos que este conversatorio grabado, hemos diseñado una herramienta que puede servir cuando se tenga una duda respecto a un aspecto en materia de competencia. Y vamos a ponerlo, Laura, en pantalla, si es posible y nos sale el asunto. Esto es una cuenta de Instagram donde básicamente aparece en el índice tomo 1 que ustedes ven en las bolas negras, tomo 1, tomo 2. Si ustedes se meten en cualquiera de ellos, aparecen los temas que están en cada uno de los números. Podemos meternos, si quieres, en uno, Laura, y explicamos de manera especial. Ahí aparecen, ya nos podemos salir, ahí aparecen con número cada uno de los temas que aparecen en los números en las bolas negras. Podemos salirnos ya. Y en cada una de las bolas negras aparece una cápsula de 1 minuto donde se trata un tema en especial. Son aproximadamente 60 cápsulas. En la parte de abajo, lo puedes poner abajo, porfa, Laura, y aparece cada uno de los casos que hemos tratado hasta el día de hoy. Hay montados 13 conversatorios que fueron los casos que llevamos. Y si uno abre alguno de los casos, por favor abre uno, Laura. Si abrimos uno de los casos, ustedes ven que en el comentario mío aparece la solución del caso en la historia destacada, es decir, en una de las bolitas con los números, o si no, se pueden ir al canal de YouTube a ver el conversatorio que corresponde a ese caso. Entonces, es una herramienta que nos permitirá estar vivos permanentemente. No es una cuenta social, es una cuenta académica donde no aparece nada social, aparecen los casos, subamos, perdón, y aparecen digamos que las historias, que son las bolitas donde ustedes pueden ver cada uno de los temas. Es decir, es una especie de memo fichas, pero las hemos llamado unas video fichas, donde aparece de manera especial cada uno de los temas. Podemos volver a la cámara, Laura. Entonces, quería presentarles este nuevo, como es un videolibro pequeño, un libro de bolsillo donde ustedes pueden tenerlo en el celular y en cualquier momento consultar o la cápsula o los casos donde aparecen resueltos a través de qué cápsula es la que puede resolver el caso o irse al conversatorio que ha ocurrido. Yo quedo muy contento con lo que hicimos hoy y repito, lo que pudimos fue interrelacionar unos temas que generalmente no se interrelacionan, pero que sabemos todos que están interrelacionados. Y es efectivamente la donación que da una persona a una campaña política y cómo muy posiblemente después pues quisiera recuperar ese dinero, a no ser que hubiese actuado de manera social y hubiese hecho esa donación sin ningún interés, tal como lo manda el artículo 1 de la Constitución, porque es un Estado social de derecho y hay gente que puede hacer algo social como donar a una campaña sin ningún tipo de interés en la retribución, que es un poco lejano pensarlo, pero así puede llegar a ser. Yo me despido de ustedes deseándoles un buen día. El próximo conversatorio es muy especial y es un tema que hemos debatido acá permanentemente y que yo me he encargado de decirlo en cada
conversatorio y es precios excesivos. Vamos a tener dos personas que nos van a acompañar. Nos va a acompañar un periodista, abogado, muy agudo de México, que escribe columnas en revistas y en periódicos, los de los más importantes de México, y que tiene pues estudios también en la Universidad de Harvard. Y también nos acompañará otra persona de Colombia que estuvo en la superintendencia, que tuvo a su cargo un caso donde se fallaron los precios excesivos, el caso de Texaco, ya de unos años. Entonces vamos a debatir sobre el asunto. Pienso que nuestro invitado de México es muy amante de la economía y nos va a decir cosas agudas. Yo no conozco su posición, pero la posición general es no fallar precios excesivos y dejarlos libres, que la competencia es la que los regula. Entonces vamos a tener un debate muy bonito también. La persona que nos acompaña ese día de Colombia estudió en la Universidad de Nueva York. Entonces vamos a tener un debate de la mayor altura de precios excesivos, que pocas veces en estas materias se trata. Yo muy complacido de volver a estar con ustedes y nos veremos el día viernes con un nuevo conversatorio. Gracias y que pasen un buen día y hasta luego. Podemos cortar, Laura.